Hola, profe. Hola, Sara. ¿Cómo están? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Entonces, mientras van llegando los demás, les quería compartir que aquí en la plataforma, pues también en lo que tiene que ver con esta clase, también pues ya les subí o ya coloqué el espacio para que ustedes puedan ir mirándolo el trabajo en relación con Cantar de los Cantares. Está el ejemplo que siempre les comparto y las indicaciones pues para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, básicamente teniendo en cuenta que esto, si Dios nos da vida, pues el 25 se terminan las clases. Esto, para no, ¿cómo se dice? Como quedar limitados de tiempo. En esta oportunidad, pues una idea que me pareció buena para que ustedes puedan compartir su ejercicio es que graben un video donde ustedes socialicen o comparten el trabajo que hicieron, ¿sí? Un video que dure unos 10 minutos donde pues nos compartan su trabajo, lo que encontraron, el análisis que hicieron, las palabras clave, todo como lo hemos venido haciendo. Y pues sea, digamos así, a la manera como los videos que ustedes hacen con la profe Astrid, ¿sí? Para que lo podamos tener, pues digamos, en cuanto al tema de la nota, para que al no tener tantas clases, pues el tiempo que nos queda, si Dios nos da vida, lo dediquemos pues a compartir lo que tiene que ver con el texto o el libro de Cantar de los Cantares, y ya pues digamos en cuanto a la socialización, pues quede en el video para que lo pueda mirar y pues si algo los compartimos para que los demás compañeros puedan ver la socialización del trabajo de cada uno, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y pues aquí ya también está el ejemplo que siempre les coloco del ejercicio para que sea como una guía, una ayuda para ustedes en cuanto a lo que van a hacer pues en su trabajo. Como siempre, pues la idea es que el texto bíblico que ustedes escojan no sea el mismo del trabajo que está aquí, es decir, no sea Cantar de los Cantares capítulo 4 del 1 al 7, ¿sí? Sino que ustedes puedan escoger otros textos de este libro para que podamos eh, pues hacer el trabajo. Entonces aquí está pues el ejemplo, la segmentación, la estructura, el tema de los contextos, las palabras clave. Entonces para que puedan hacer pues su ejercicio con el libro de Cantar de los Cantares, que es el que nos hace falta en
en estas clases que vamos a tener. Y lo otro que les quería comentar, y no sé, pues también para saber la opinión de ustedes, es que a pesar de que este lunes, si Dios nos da vida, no es festivo, este lunes tenemos este evento que nos está invitando el profe Luis Gómez. Y pues precisamente es cerca la hora de la clase del lunes, ¿sí? Entonces, lo que yo había pensado es que ustedes puedan, pues, tomar ese espacio del lunes, los 45 minutos de la clase del lunes y ir avanzando en su trabajo, pues, en este trabajo con el libro de Cantar de los Cantares. Pero, digamos, como para no perder tampoco el avance de la clase, lo que yo iba a hacer es grabar digamos, como si yo les diera la clase a ustedes y compartirles el video para que ustedes tengan esa parte de la clase. Y el jueves, si Dios nos da vida, terminamos el ejercicio, sí, de compartir lo que tiene que ver con Cantar de los Cantares para que quedemos, pues, digamos, al día. O también lo que podemos hacer, que sería la otra opción, pero ahí sí tendríamos que también tomar en cuenta la opinión de Josué, es como en griego vamos, digamos, bien de tiempo, que pudiéramos el miércoles tomar el espacio de griego para digamos, esta clase y compartirlo de Cantar de los Cantares. Y el jueves seguimos compartiendo y ya pues el viernes tenemos la clase normal de griego como siempre. Entonces no sé qué opción les parece mejor a ustedes o ustedes qué opinan al respecto. O si hacemos lo del miércoles, pues si también ustedes le pueden comentar a Josué para que él no, pues no quede como que porque pues ustedes como son de la misma clase, no importaría, pero como él no está en esta clase, para que no sea como quitarle un espacio a él. ¿Ustedes qué dicen? Hola, profe, buenas noches. Hola, señor. Buenas Profe, noches. lo que a su merced se le facilite más, si le parece el miércoles, lo hacemos el miércoles. Pues sería bueno, digamos, porque como así compartiendo en vivo y en directo es más chévere y más, Por como alguna, más sí, productivo. por alguna pregunta, por algún Eso. comentario, alguna inquietud, Sí, algo, mientras que el video, pues, uno simplemente no lo ve sí, ya. señor. Sí, Entonces, porque pues preciso el lunes es el evento y como hay compañeros de la universidad que van a ir, entonces yo también voy a ir y pues me imagino que a la hora de la clase todavía estamos allá, entonces yo creo que podríamos hacerle lo del miércoles, sí. Y pues ya Josué tenga vacaciones el miércoles o se conecta con nosotros. Que nos acompañe, profe. y ese Josué Sí. sabe mucho. Toca es que, ¿por qué no lo homologó antes? Ese Josué está bien adelantadito en eso. Sí, y como pues en griego sí vamos bien del tiempo, entonces pues no afectaría de que no tengamos la clase de griego el miércoles. Y más bien el viernes como es más largo, pues aprovechamos y miramos todos los ejercicios y todo lo que estamos compartiendo en griego. Entonces, eso era lo que les quería compartir. Entonces, pues nos hacía falta el grupo bueno, Mercedes sí no está porque está con la mamá, pero Daniel sí podría estar aquí. De Jamie con Henry, el de John Paul, y creo que ya, sí, porque Johnny y Sara ya, y María José y Adriana ya. Entonces nos faltaría Henry con Jamie, John Paul y Daniel con Mercedes. Entonces, pues yo creo que tocó Jamie con Henry porque los demás no están. Sí, profe, compañero, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
El compañero sí está. No lo Henry, alcanzo. sí. Claro, Henry compañeros, está, estamos pendientes. Buenas noches para está, todos. Ay, sí. hay dos Henry, está clonado. Ah, ok. Compañero, usted podría compartir la pantalla. ¿Sí? Sí, señora. Sí, ya la voy a compartir. En mi caso pido disculpa o presento excusa porque tengo mi cámara apagada. Es que estoy desde mis datos porque desde ayer no tenemos conexión a internet. Entonces me saca de la sesión. Tranquila, no hay problema. Compañeros, perdón. Quisiera preguntarles si están viendo la pantalla. Sí, señor. Ya la presentación se está viendo. Sí, señor. Gracias. Listo, compañera. Ok, buenas noches a todos nuevamente. Muchas bendiciones. Nosotros hicimos análisis semántico del libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículos del 1 al 7. Fue una experiencia muy bonita también en la comprensión del contenido bíblico, debido a que siempre es satisfactorio poder ir a la palabra de Dios y que ella nos enseñe. En este análisis, nosotros en esta noche vamos a compartir algunos aspectos de lo que pudimos hacer. La siguiente presentación, compañero. En esta presentación, aquí mismo vamos a tomar la parte de la estructura y también para conocer el texto bíblico y ustedes también puedan acercarse desde la pantalla. Entonces yo le pido al compañero que tome esta parte. ¿Lo leo? Sí, compañero. Bueno, dice así, Eclesiastés capítulo 5. En este momento tenemos del 1 al 3. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Bien, la siguiente parte dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque hará que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Okay. Bien, compañera, no sé si su merced quiere compartir algo. Sí, Bueno, devuelvo la siguiente, la anterior, compañero. En esta parte, bueno, ahí tenemos el texto bíblico, está una estructura que quisimos señalar desde el versículo 1 al 3, una adoración presentada ante Dios como una adoración genuina delante de la presencia de Dios. Y la segunda parte, la que tiene que ver del versículo 4 al 7, el sentido de guardar las promesas a Dios. Es interesante mirar cómo en esta estructura el autor de este poema sapiensal o el predicador, como conocemos, está encaminada a dar como una advertencia contundente de la necesidad
de cuál es la actitud de una adoración con la que se debe llegar a la presencia de Dios, interiorizando el punto de que Dios es un ser supremo, un Dios soberano, el cual es digno de una adoración excelente. Y también en la siguiente parte, como ese sentido de guardar promesas. Llegar a la presencia de Dios con una actitud que debe ser denotada por el Dios a quien se adora, pero también el hacer promesas como parte de esa adoración y de esa devoción que se presenta ante Dios. Ahora sí, compañero, continúe. Siguiente diapositiva, compañera. Sí. Ok, bueno, aquí nosotros hicimos un análisis en los campos semánticos, como solo tenemos unos pocos minutos, al ser breve, como esas palabras claves o palabras principales que destacamos en el texto bíblico. Podemos encontrar uno de los campos que quisimos señalar es como un personaje central. Tomamos este campo semántico, sí. De hecho, aunque hay un solo personaje, bueno, muy central en este texto, pero es interesante cuando el predicador habla de las vanidades, que todo lo que está debajo del sol es vanidad, en ese sentido de esa separación que alude, como decía el compañero John Alexander en la clase, en unas clases anteriores, que la condición en que el autor escribe y dice, todo es vanidad, no importa si eres bueno o malo, todo es vanidad, incluyendo todo eso y de qué sirve ser bueno, de qué sirve ser malo si todos vamos a tener el mismo final. Bueno, por esas interpretaciones quisimos tomar esta parte y aquí denotamos el término, la expresión del personaje central, Dios. Y nos pareció muy bonito que en este texto bíblico Elohim aparece 6 veces. Esto es como puede decir, como un énfasis para una clave hermenéutica, porque es muy contundente las veces que se da esta terminología, y que en este caso y en esta perícopa específicamente, no, el término no hace ninguna variación, no hay ningún cambio, se escribe desde el hebreo de la misma manera y con el mismo significado, claro, está implicando el mismo significado, el Dios soberano, el Dios creador, el Dios sobrenatural, el Dios a quien su pueblo da culto, ofrece adoración. Y es muy bonito mirarlo en este sentido porque el autor y el predicador está hablando como de esa necesidad de llegar a la casa de Dios con un corazón adorador, no simplemente como algo ceremonial, sino más bien entendiendo el sentido. Tanto que él alude en el versículo 2 que Dios está en los cielos. ¿Y dónde está el ser humano? ¿Dónde está el hombre? Es como no podemos compararnos con Dios, y como contrapone, que también es un campo semántico no destacado acá, sino como la contraposición o los contrastes en los términos. Por eso es muy bonito mirarlo desde este punto de vista, porque aquí está aludiendo al sentido del Dios soberano, como ya dije, Dios creador, Dios digno de adoración y de culto. Siguiente, compañero. Otro campo semántico que quisimos también destacar es el consejo, los consejos directos o concretos del autor. Nos pareció también muy apreciable el consejo que él enmarca, porque cuando dice, cuando vas a la casa de Dios, y ahí empieza, guarda tu pie. Y guarda, este verbo lo encontramos, el verbo semer, está en una estructura cal y en imperativo. Y esto nos pareció muy bonito porque también se puede ver que el predicador está diciendo, toma esta acción, es una acción que como sujeto te toca hacer, pero es una orden también. Cuando vas a la casa de Dios, guarda. Ahí hay un significado de una ordenanza, de un mandato. No es si lo quieres hacer o si lo puedes hacer, no, es un mandato, por lo tanto está en esta forma. Y
Pie también nos parecía como ese significado que tiene, porque no hace parte como del miembro del cuerpo, bueno, sí, el miembro del cuerpo, pero el sentido que el autor le da es esa forma de caminar o esa conducta que tiene quien se acerca a la presencia de Dios. En el caso específico del texto bíblico, a la casa de Dios, como el sentido, pues se entiende que en este tiempo la casa de Dios significaba exactamente la presencia de Dios, porque allí se iba a adorar a Dios. Entonces, ¿cómo es la forma de presentarse delante de Dios? Entonces, estos consejos directos o concretos del autor tienen la particularidad de ser una acción que debe hacer la persona que se acerca, pero también es una orden. Y al final del texto vuelve el predicador diciendo, más tú teme a Dios. Y hablábamos mucho de esto del temor. Bueno, nuestros compañeros y el profe nos han hablado mucho de esto, el compañero Yumpalo, el compañero John Alexander y el profe, por supuesto, acerca del temor. Nuevamente encontramos Yaré, como temor está en estructura cal y nuevamente está en imperativo, una acción que debe llevar a cabo el sujeto, pero que es una orden dada de algún modo por el predicador. Es como esa acción de cual nos acercamos a Dios, no con miedo, sino con esa acción de que Dios es digno de obediencia, Dios es digno de adoración, y lo cual permite también, porque el temor a Dios permite llegar a una comunión con Dios de manera, podemos decir, evidente. Lo que sobresale también es que este teme a Dios también hace alusión al final del discurso que se encuentra en el mismo libro de Eclesiastés, que dice que el sentido de todo el libro, lo que él quiere expresar en todo el libro, es el temor a Dios. Entonces nos parece muy bonito que al inicio en el capítulo 5 nos encontremos con esta expresión, como dando ese significado. Todo es vanidad lo que hay, pero debe darse una adoración genuina a Dios, pero también hay que saberlo hacer y hay que sentir temor a Dios y presentar ante Dios con esa parte del temor. No sé si el compañero quería anexar algo allí o seguimos. Sigamos, compañero. Ok. En la parte de conclusiones y aplicaciones, tenemos algo que quisimos también presentar en esta noche, y es el estudio semántico del texto bíblico como conclusiones permite la comprensión del contenido de las escrituras. Es algo que, bueno, para mí, en lo personal, y también creo que para el compañero ha sido muy significativo, porque acercarnos al texto bíblico haciendo un estudio como estos, o como este en específico, de verdad nos ayuda a comprender cosas que antes pues no lo podíamos ver, no lo podíamos entender de esta misma manera. Analizar cada paso que se da, cada paso a paso enseñado, yo creo que es significativo que ya cambia la forma de cómo nos acercamos a las escrituras, no solo en estos espacios de actividades, sino también en nuestra vida personal, que lo tenemos más adelante, en nuestra vida de comunión con Dios, en nuestra devoción. La verdad es que es maravilloso poder acercarnos al texto bíblico y saber que no estamos haciendo una mala interpretación, sino que estamos mirando el contenido de las escrituras. Y esto es muy, muy valioso. Otro aspecto que también, como en la parte de conclusión, bueno, esto sí, el profe ha sido muy enfático, el estudio bíblico partiendo de su idioma original. Es grandiosísimo. Yo creo que aquí hay un compromiso, para nosotros se ha generado como ese compromiso de ser cuidadosos, de no mirar como, bueno, lo voy a contar de manera personal. Antes, cuando de estar en esta preparación, buscaba significado en el diccionario español y todo era el español, pero yo decía, Dios mío, gracias porque me permites estar en un espacio en el cual hay una formación que nos permite poder entender lo que tu palabra nos da, el contenido, todo lo que existe en ella, pero que también nosotros tenemos ese compromiso de ir, de ser incansables con esa parte, y la verdad es satisfactorio.
En cuanto a las aplicaciones, quisimos en estos espacios nombrar dos, que en cuanto al sistema de adoración y cómo nos acercamos a la presencia de Dios, debe cambiar una connotación valiosa. Aquí la forma como presentamos adoración, esto es algo que debe marcar un precedente, porque hoy por hoy podemos decir que una de las grandes situaciones que podemos experimentar, no sé si el compañero John Alexander está por ahí, yo sé que él como pastor, como un gran pastor de Dios y no sé si se ha enfrentado a esta situación o líderes en la iglesia o nosotros o adoradores, porque sé que acá María José, creo que Daniel también son de los que participan en adoración, no sé si Sarita, no sé, bueno, todos los que estamos acá, podemos nosotros ver que a veces el sentido de oración en la iglesia, vamos a hablarlo en el sistema, puede que vaya perdiendo a ciertas conexiones, pero es necesario como que volver a ese principio que encontramos aquí en la palabra de Dios, extrayendo este principio desde el libro de Eclesiastés y poderlo aplicar a nuestras vidas, en lo personal, cómo adoramos a Dios, en nosotros, cómo está siendo mi adoración ante Dios. Es una adoración genuina, es una adoración entregada, es una adoración que de verdad es digna, podemos decir así, del Dios al cual adoramos. En cuanto a lo familiar, poder enseñarnos los unos a los otros en familia este sentido de oración y el ser cuidadosos al hacer votos, hacer promesas a Dios como cuando simplemente por salir del paso en un momento emotivo, en ciertos momentos dados que a veces no somos coherentes con lo que expresamos. En el ámbito comunitario, lo que le mencionaba siempre en la parte eclesial, es importante porque, bueno, yo estoy en una iglesia sirviendo a Dios y a veces como que hay espacios donde no aprovechamos ese sentido de adorar y cuando, no solamente quiero enfatizar en la adoración como esa parte donde solo se canta, sino que a veces en esos espacios que también son de adoración, no hay como una entrega total y a veces es más ceremonial, a veces es más porque llegamos a la casa de Dios y de hecho eso implica solo llegar allí y estar allí, o en mi vida personal también. En la parte social es como la amplitud de cómo está siendo vista. A mí me gustó esta parte, el sentido de la casa de Dios. Me pareció muy bonito porque nuevamente hago mención, no sé si me equivoco, será por el entorno en el que estoy, que muchas veces la casa de Dios es tomada no como ese lugar de adoración, sino como un lugar más que voy por un protocolo, por asistir, por conveniencias. Estamos enfocados muchas veces más en nuestras prioridades que entregar una adoración genuina a Dios. Y la casa de Dios, al igual como Jacob la pudo apreciar cuando tuvo ese encuentro muy bonito con el Señor, igual como Jesús, que dijo que mi casa es casa de oración. Entonces, mire el significado que trasciende hacia nosotros. Y poder decir, como dice el libro de Hebreos, que no debemos dejar de congregarnos en este aspecto como algunos tienen por costumbre, sino que sea un lugar donde podamos estar en la presencia de Dios, pero también compartir del amor de Dios. Y es para mí, bueno, esta lección y esta enseñanza del texto bíblico muy maravillosa, y le dejo la palabra a mi compañero que también va a aportar acerca de las conclusiones y las aplicaciones. Claro que sí, compañera. Bien, quisiera ya por último volver a leer el versículo 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los santos, porque no saben que hacen mal. Aquí también podemos ver dos tipos de personas: el que va con esa intención de ofrecer ese sacrificio bajo el temor de Dios, pero también vemos otro que ofrece ese sacrificio con insensatez, que es al que el escritor se está refiriendo como necios. La compañera ahorita mencionaba que en algún momento seguramente hemos hecho parte tanto de, en este caso, de diaconado o de ancianos en la iglesia, y lo que se puede observar es que a veces se va a la iglesia, pero se va en son de crítica. Si es en el caso de los muchachos que están en alabanza,
los que están desde la banca comienzan a decir, pero mire que es que vino despeinado, se echó mucho gel, la señorita estaba mostrando mucho escote, el muchacho se fue con el pantalón muy apretado, en fin, un sinnúmero de críticas. Y si es para el que va a exponer la palabra, que no se preparó bien, que la camisa no le combina con, bueno, con el jean, en fin, se da uno cuenta que a veces se va a criticar, pero no se va realmente en ese sentido de alabanza y adoración. La pregunta aquí retórica es, ¿en qué son vamos nosotros cuando vamos a la iglesia, cuando nos acercamos a ofrecer ese sacrificio al Señor? Vamos con ese temor reverente a ofrecerle sacrificio a Dios, o vamos en ese otro sentido de ir en son de crítica, en fin, que no nos edifica para nada. Creo que el autor es muy práctico en esta parte y creo que nos enseña al respecto de cómo debe ser nuestro culto a Dios, cómo debe ser nuestra oración a Dios, y en particular cómo debe debe estar nuestro corazón cuando nos vayamos a acercar a Dios, a llevar alabanza y adoración. Era eso mi aporte. Muchísimas gracias, profe, compañeros. Muchas gracias a todos. Bueno, ¿alguien les quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Yo. Buenas noches, ¿me Sí, escuchan ahí? sí, señora. Ok. Ok, buenas noches. Pues felicito a mis compañeros. Algo que quiero resaltar también de este pasaje, siguiéndolo por encimita, es que habla mucho del uso de la palabra, ¿no? Como de la boca, de qué es lo que sale de nuestra boca, cómo la utilizamos. Por ejemplo, en el versículo 5, pues ya, ¿qué? Perdón, en capítulo 5, versículo 1, ya lo leyeron, pero lo demás habla de la palabra, de que no te des prisa en hablar, de que si vas a prometerle una promesa a Dios, entonces cúmplela, como, como que inicia el pasaje diciendo lo central. Eso, gracias. Como que inicia diciendo lo más importante y después empieza a decir como las razones por qué o cómo, cuando acerca temas para oír que para ofrecer el sacrificio. Entonces empieza como a desglosar la idea y habla de la palabra, de la boca, de lo que uno dice o no dice. Entonces creo que ahí también podemos encontrar un principio teológico y también tal vez algo más cultural de esa época, ¿no? Porque si en esa época decían que los que hablaban mucho eran necios y en esa época pues era más, por decirlo así, más respetable la palabra o bueno, eso pienso, no sé, de pronto eso es un principio teológico de que nosotros también debemos valorar nuestras palabras, o sea, lo que dice que si no vas a cumplir algo, entonces no lo prometas. Creo que ahí habla acerca de Dios, ¿sí? De que no le hagamos falsas promesas a Dios, pero también para los demás, ¿cierto? O sea, es como un uso hacia Dios también, pero también hacia los demás, ¿no? Como esa comunión que hay con los demás también, de cumplir lo que prometemos, de no herir con las palabras. Y creo que también es muy acertado lo que estaba diciendo, pues los dos hablaron de cosas chéveres. Digamos lo último que decía el compañero Henry, de que tal vez nosotros hablamos mucho, criticamos, empezamos a hacer no palabras de vida, sino palabras de muerte o semillas no de mostaza que inspiran fe, sino semillas por allá cizaña, entonces como que hablamos cosas que no son. Y cuanto más a veces también, lo que decía mi compañero Henry, digamos, lo que quería resaltar era ese uso de la palabra, ese valor que se le daba antes y cuanto más menos valorada está la palabra hoy en día. Como que, ay, no, mentira, es una bromita o estamos así, no, así no nos percatamos del poder que tienen nuestras palabras, poder para edificar o poder para destruir, no solo nuestras acciones como tal
de cometer pecado, pero es que la mentira también es pecado, o sea, eso también es tema delicado. Y pues nada, eso quería resaltar como el uso de la palabra y la importancia que nos expresa también este pasaje bíblico. Muchas gracias y felicidades. Gracias. ¿Alguien más? ¿O seguimos con Daniel? Esto, algo que yo, digamos como lo que decía Sara, me ponía a pensar es, creo que antes no había todo ese tema de los contratos y las cláusulas, sino era el valor que tenía la palabra también. Que si se comprometían con algo era que lo iban a hacer y lo iban a cumplir y no tenían que andar, que si no cumple lo demando y luego que me responda con esta cláusula y con esta otra cosa, sino era con ese valor que también tenía la palabra que se daba. Pero pues eso se fue como perdiendo. Y la importancia, como dice Jamie, también de que cada vez vayamos conociendo pues los textos bíblicos de una mejor manera para no hacer que el texto diga algo que no es lo que dice, sino que lo podamos entender tal cual como está pues escrito, como se nos está presentando, ¿sí? Por eso mi insistencia toda hora que ustedes les da risa de que les insista tanto con el hebreo y que no se les olvide el hebreo y no se les olvide ahora el griego, pero es lo importante, no solamente pues digamos como por acordarse de la gramática o de la parte así como digamos académica, sino el provecho que tiene pues para conocer mejor la palabra de Dios. Y ustedes van viendo, digamos, con estos ejercicios que hacemos, seguramente van descubriendo cosas que no habían visto, ¿sí? Textos que en algún momento han enseñado, predicado y los llegan a ver de una manera diferente, pues aprovechando todo lo que podemos encontrar con todas estas herramientas, no solo el hebreo y el griego, sino todo lo que ustedes van aprendiendo. Entonces también eso es muy, muy bueno que siempre lo tengan presente. Eh, digamos como que ese sea una motivación para lo que ustedes están aprendiendo, no solamente como el saber que esta palabra está en tal declinación o esta palabra está en tal estructura verbal, sino pues cuánto nos ayuda a comprender mejor ese texto y entender por qué dice así, por qué nos están contando esto, por qué están hablando de esa manera en el texto bíblico. Y eso también nos sirva a todos muchísimo en nuestra vida y en lo que cada uno lleva a cabo en la iglesia y en los lugares donde ustedes están. Entonces, ahora sí, creo que el único que falta de los que está es Daniel, porque John Ahí, Paul ahí está Daniel. se fue. Entonces Ah, ya le entendí, sí. Oiga, sería, profe, si me da la señor, palabra un minutico, sí, le iba a afirmar lo que su merced acaba de decir, es que por lo menos en mi caso como pastor me ha servido porque digamos, en las enseñanzas, hace, digamos, un mes, estaba enseñando, por ejemplo, el temor del Señor, el Yirat Yahvé, y estudiando el término se puede hasta ampliar más, digamos, el significado y el verdadero sentido de lo que significa, en ese caso, Yirat Yahvé, el temor de Dios, y eso es muy, muy, muy edificante. No solamente para que la gente diga, uy, el pastor ahora está estudiando, o el hermano, o el líder allá, ahora estudia en la universidad. No, mejor dicho, ahora sabe hebreo, sabe griego. Más allá de demostrar que uno sabe, es sé ir a la fuente y sé buscar y sé exponer y sé aplicar. Y qué bonito ha sido eso, porque me ha gustado mucho sacar un término, lo pongo en pantalla gigante en la iglesia y le digo a la gente, mira, ahí dice esto, no porque tengamos que judaizarnos, porque la verdad yo no estoy de acuerdo con eso, con judaizarnos, pero sí con ir a la fuente y ha sido muy, muy edificante desde mi punto de vista, de mi experiencia, sí les comparto que ha sido muy bonito, ha sido muy bueno y hasta para la iglesia, no solo para mí.
Sí, sí, señor. Sí, porque pues como dice John, no es que se deba de volver judío, sí, sino que pues el texto está en hebreo, está en griego y pues en esta lengua es que lo debemos de conocer y ese es el contexto en el que está. Y pues primero hay que conocerlo allá y después sí lo traemos a nuestro hoy y es más edificante. A diferencia de ir como que saco aquí y lo coloco acá y ni sé qué hice allá, ni sé qué es lo que quiero decirles aquí, ¿sí? Sino que ya lo entendimos allá, ahora sí venga, lo aplicamos aquí. Y eso es, digamos, algo chévere que ustedes puedan hacer, ¿sí? Preciso en el grupo de pastores, el martes, ellos también pues veían algo así. O sea, que muchas veces ustedes y los pastores han predicado estos textos 10, 20 veces, pero cuando lo ven así desde el hebreo encuentran muchas cosas que se pasan, digamos, por alto en algún momento. ¿Sí? Y veíamos un versículo y un pastor decía, y todo eso y en un solo versículo y todo esto que encontramos y esto tan bonito y esto tan importante. Entonces, pues así como dice John, es muy edificante para la gente. Sí, señor. Ahora sí, Daniel. Hola, buenas noches, compañeros, profesor. Vamos a Buenas ver. noches. Voy a hacer la exposición. Mi compañera Mercedes no puede estar para esta exposición, pues tiene un tema familiar complicado, por eso no puede estar el día de hoy. Pero pues yo voy a hacer la exposición de lo que hicimos. Nosotros tomamos la pericopa de Eclesiastés 12 del 9 al 4 y es el texto que nosotros escogimos para este estudio que estamos desarrollando sobre el libro de Eclesiastés. Entonces quiero ponerlos un poco en contexto de lo que trata esta perícopa. Dice lo siguiente, del versículo 9 en adelante en Eclesiastés 12, dice así, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son los de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es por mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dentro del estudio que desarrollamos, una de las cosas que nos llamaba la atención es que esta perícopa denota la ternura que unía a los padres judíos con sus hijos. Y ese fue un comentario que encontramos en la búsqueda de diferentes textos que hablaban sobre esta perícopa. Y algo que es muy recurrente cuando uno mira el texto en hebreo es la utilización de la palabra ben. Ben, que simboliza, significa hijo. Y este es uno de los puntos interesantes e importantes que encontramos dentro dentro de esta perícopa. La palabra ven, que muestra prácticamente a quién se estaba dirigiendo, digamos, este tipo de enseñanzas, haciendo un énfasis sobre todo en los hijos varones, que en la cultura judía
pues tenía, sobre todo el hijo mayor, era el que iba a continuar con ese legado familiar. Si de pronto había alguna situación en la casa, en la familia, llegaba a faltar el papá, pues siempre había dentro de la cultura judía un hijo que era el que podría continuar con el legado, ¿no? Y pues era como la forma en la cual se constituyó todo el tema del desarrollo cultural que tiene detrás este escrito, porque recordemos que, digamos, para nosotros de pronto que le hable a los hijos y más de pronto hablar que está dirigido hacia un hijo varón en un momento como el que estamos viviendo, pues más de una persona diría que la Biblia es discriminatoria y que la Biblia tiene tal vez muchas cosas que no se acercan a la realidad y todo eso, pero cuando miramos el contexto eh, y y a para quienes se escribe inicialmente este texto, pues encontramos como ese énfasis, sobre todo por el uso de esta palabra ben que encontramos en el hebreo en este texto. Otro de los puntos importantes que encontramos es la forma en la cual está estructurada esta perícopa. Aquí se habla de varios aspectos, empieza como ya la parte final, empieza a ser un resumen de cuáles son los deberes del hombre y los empieza a enumerar a través de las características del predicador. En el versículo 9 habla del predicador es sabio en la medida que enseña sabiduría. Y cuando estudiamos un poco eso, que no simplemente pienso que lo traemos mucho, hay una palabra que de pronto no sé si la han escuchado, la que dice que cuando uno pues está como en esta clase, uno mientras toma apuntes aprende hasta cierto punto, cuando uno escucha y cuando uno escribe aprende hasta otro porcentaje, digamos, el 25% aprende, se aprende de lo que se escucha, el 50% de lo que se escucha se escribe, ya el 75% se aprende de lo que se escucha, se escribe y se profundiza y ya digamos que el proceso de aprendizaje llega a otros niveles cuando se da no solo la escucha, la escritura, el escudriñar, sino también se da el proceso de enseñanza. Y en este caso una característica que menciona mucho es el tema de la sabiduría, ¿sí? Y lo plantea no desde el estudiante, sino desde un punto que también es importante y es desde el predicador, o sea, aquella persona que hace la exposición de la palabra. Y es importante desarrollar esa característica en la enseñanza, porque a veces no simplemente es la investigación o lo que podamos nosotros hacer, sino la oportunidad de seguir compartiendo con otros y seguir enseñando lo que hemos aprendido. Eso trae un punto muy importante y pone al predicador en un desarrollo de diligencia, ¿sí? Porque también lo menciona en el verso 10, dice que el predicador se esfuerza por encontrar como las palabras correctas, no para decir o para, no, sino para que su mensaje sea comprensible. Y eso es algo que es importante. Quiero resaltarlo por acá en el verso 10. Dice, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Y eso es un reto para nosotros también como expositores de la palabra, con un punto diferencial que el tema de hallar las palabras agradables no quiere decir que no vamos a decir la verdad, sino que usamos palabras agradables, palabras que sean de fácil entendimiento, y esto nos va a permitir escribir rectamente las palabras de verdad. Entonces es como el deber ser de nosotros como expositores de la palabra, y eso es un punto interesante. Otro dentro de esta estructura que encontramos es de las características es de las enseñanzas.
¿sí? Entonces, las palabras a quién se dirigen y nos causaba un poco de pronto lo voy a profundizar ahorita un poquito, sobre de pronto lo que se menciona en el versículo 11 y en el versículo 12 cuando dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Entonces, uno de los, dentro de la estructura que encontrábamos en estos versículos, es que las palabras de los sabios tienen directo, un directo receptor. En este caso es un discípulo, es una persona a quien se está mentoreando, con quien se está desarrollando como esa labor. Y las palabras buscan concientizar al discípulo de la verdad. Eso es lo que busca el discurso o busca la enseñanza del predicador o de la persona que escribe, es dar y concientizar sobre la verdad. Se dicen palabras entendibles, en palabras que son agradables, pero lo que se dice es la verdad. Y también otro aspecto importante dentro de la estructura son las advertencias. ¿Sí? Y lo vemos en el verso 12 cuando dice, habla sobre la inocuidad de la demasiada escritura. Y esto nos pone un punto interesante para todos, ¿no? El hecho de que mucho se escriba quiere decir que de pronto se es más efectivo. No el hecho de que de pronto lo que nosotros enseñamos dure muchos tomos o muchas lecciones para aprenderlos, no quiere decir que es mejor ni tampoco que es malo. Y también lo pone en el plano de algo que es importante y es el cansancio que genera la excesiva indagación, ¿sí? Eso trae un cansancio y a veces es un llamado, pienso, para todos nosotros. Porque a veces no somos como equilibrados en lo que realizamos. A veces, hace un momento, lo que comentaba John, he empezado a hacer estas cosas, ¿sí? Y me parece interesante ese ejercicio que se está haciendo en la exposición de la palabra, pero a veces vemos también que muchas personas cuando empiezan a estudiar cosas como teología, profundizar en la palabra, entonces a veces su mensaje empieza también a cambiar y no en el sentido de que sea malo, sino que a veces ya esa forma de predicar también en el que escucha tiende a volverse, de pronto, perdón lo que voy a decir con el respeto, pero se vuelve como ya de pronto muy cansón, sobre todo en el sentido de una advertencia que hace más atrás y es que a veces no buscamos las palabras correctas para poder transmitir el mensaje que Dios nos está revelando. Sí, de pronto lo entendemos nosotros porque hemos estado en un proceso de formación, pero la pregunta es si las personas que nos escuchan están entendiendo eso que nosotros estamos transmitiendo de la misma manera, aún sin esas personas tener el acceso que nosotros hemos tenido a la formación académica. Y cierra después de dar estas advertencias sobre el cansancio y la inocuidad de la demasiada escritura y de la más excesiva indagación, cierra con las conclusiones y la finalidad del predicador, donde él lo resume en el versículo 13 y 14, donde habla de lo más importante en la vida es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y uno pensaría que de pronto lo más importante en la vida es escudriñar o es buscar o ser profundo. No, se resume de una forma temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y eso es algo que trae una gran profundidad para nosotros, porque dice, al final de sus días Dios juzgará todas las obras de los hombres, todas las cosas que nosotros hacemos serán juzgadas por el Señor. Y eso lo menciona en el verso 13 y 14. Dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y eso nos pone a nosotros también en una confrontación, porque a veces nosotros pensamos que el fin de muchas cosas tal vez son otras cosas, y lo que Dios busca es que le temamos, pero no temor de tener miedo, ¿sí?
y que guardemos sus mandamientos. Y el tema de guardarlos implica reflexión, guardar implica atesorar, cuidar, y a veces la pregunta es cuántas veces nosotros hemos cuidado y atesorado la palabra que nosotros hemos recibido. A veces no la atesoramos como deberíamos tal vez hacer, no la reflexionamos como deberíamos reflexionarlas, porque a veces estamos tal vez presionados por el tiempo, por muchas cosas, y también el mundo en el que vivimos va como demasiado rápido y eso nos impide a veces tener ese espacio para poder reflexionar y para poder eh, meditar mejor la palabra. Eh, Dentro de los otros aspectos que encontramos y que nos llamó poderosamente la atención de esta reflexión es el tema del discípulo. Y nos pareció un poco interesante porque una de las cosas que en el Nuevo Testamento, cuando Jesús va ya a ir al cielo y deja la misión para los 12 en Mateo, nos habla de algo interesante y es, dice, id y hacer discípulos, y eso es a lo que el Señor nos envía. Y el tema del discípulo es claramente el destinatario de las instrucciones en este Coelet, que se evidencia en los versículos 13 y 14. ¿Sí? Él es el destinatario directo, porque Eclesiastés, por lo que estudiamos esta última parte, da a entender como que es importante la formación de las personas que nos van a suceder. Y es importante que ellos tengan una formación clara, una enseñanza precisa, una enseñanza puntual, una enseñanza de cuidado, pero también una enseñanza que aún los motive a ellos a tener en mucho los aspectos que son importantes. Entonces, al tener un destinatario directo, como lo enfatizamos hace un momento, hablando de por qué de pronto se habla del hijo, por qué de pronto se habla por el contexto cultural, eso también nos llama a nosotros la atención. Y es que muchas veces hay cosas que nosotros no, sobre todo en nuestra exposición tal vez de la escritura, en muchas de las cosas es importante que sepamos a quiénes nos estamos dirigiendo. Y reflexionábamos sobre eso, cuántas veces a veces nosotros preparamos cosas, escribimos otras cosas, pero no somos conscientes de será nuestro destinatario, a quién le estoy escribiendo. Planteábamos un ejercicio que sería bueno en todas estas aplicaciones y es escriba una carta. El mensaje, lo que tú quieres compartir, escríbelo en forma de una carta dirigida a quién, a quién le quieres escribir. Y eso nos puede ayudar, el tener un destinatario directo, nos ayuda a centrarnos en el objetivo al cual nosotros o al cual se quiere llegar con la exposición que nosotros estamos desarrollando a través de la palabra. Entonces, ese aspecto nos llamó un poco la atención. Ya estudiando, de pronto en el tema, ahondando en el tema del hebreo, encontramos varias palabras relevantes como predicador, que aparece como un sustantivo y se presenta también como el que preside la asamblea y es importante en esta perícopa. También aparece el sabio como adjetivo, ¿sí? Que también se encuentra y es una palabra importante dentro de este. Y también hay una palabra que se traduce yoter, que significa insistente, y es interesante cómo en esto se insiste sobre todo en la forma, en la enseñanza que es importante y en las palabras que se utilizan para transmitir esa enseñanza. Y eso nos llamó bastante la atención, ya acercándonos un poco más al tema de hebreo. También en un versículo se menciona voy a leerlo del versículo, dice que las palabras son como aguijones. ¿Sí? Las palabras de los sabios son como aguijones. Y dentro de los comentarios que encontramos en la Biblia de Jerusalén, dice,
por parte de varios editores, resaltan que la aguijada es una acción para incitar a las bestias a que caminen y las estacas para tenerlas amarradas. Entonces, eso es el tema de los aguijones y eso es como para las palabras que está usando el predicador son para despertar a la persona a la que se le está dando la enseñanza, ¿sí? Y se usa ese término para enseñarnos de una u otra forma eso, lo que se predica, lo que se enseña, uno de los fines es también despertar y a veces va a ser tal vez como un aguijón, como algo que aún el mismo texto lo plantea, dice que eso es usado y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. ¿Sí? Y dice, ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Pero nos llamaba un poco la atención esta palabra que se hace énfasis dentro de la exposición de esta perícopa. Y otro de los aspectos que encontramos también es el tema de escuchar o la chamá o la chemá em, que es un llamado que se hace en esta perícopa y es que escuchar con inteligencia, porque nosotros podemos escuchar y el proceso de escucha de nosotros requiere muchas más cosas que simplemente nuestros oídos. El escuchar, usted puede hablar, pero ni siquiera prestarle atención a lo que le están hablando. ¿Sí? La escucha requiere una concentración y mírelo usted. Hoy en día se habla mucho de que de ser multitarea, tener la capacidad de escuchar a uno, hacer una cosa con la mano y pensar, pero eso también ha bajado nuestro nivel de comprensión y también la escucha con inteligencia, ¿sí? Uno de los aspectos importantes que nosotros estudiábamos de esto es imaginarnos cómo sería el momento y el lugar cuando se hacía tal vez la exposición de estos textos delante de las personas. Y mientras mirábamos, siempre que uno busca imágenes, siempre hay la imagen de una persona que está con el rollo exponiendo. Y hay muchas personas que a diferencia de nosotros hoy no tienen el celular, tal vez la misma predisposición de las personas era a sentarse, voy a sentarme a dedicar este tiempo a escuchar, ¿no? Pues digamos que cambiando un poco los tiempos, pues no había mucho que hacer, el esfuerzo para ir tal vez de un lugar a otro, o el escuchar a un rabino, a una persona experta en la palabra, no era algo que encontráramos todo el tiempo, por ende se dedicaba tiempo a ese tema de la escucha con inteligencia. Y es un llamado también para nosotros, ¿qué tanto estamos haciendo para promover ese tipo de escucha con inteligencia? Que la gente no tenga tantos distractores y tantas situaciones que a veces lo pueden distraer y cómo nosotros les estamos enseñando a ellos que también es importante aprender a escuchar, porque a veces nosotros nos confronta que no entendemos a veces la voz de Dios y no la entendemos es también porque no hemos desarrollado esa capacidad de escuchar, ¿sí? Hace un tiempo cuando aprendimos, bueno, particularmente tenemos un estudio como Cruzada Cristiana que se llama el Centro de Formación Integral y cuando se da una lección que habla sobre la oración particular, ahí dice que la oración se define no como hablar con Dios, que es lo que habitualmente todos pensamos, sino se define como un diálogo. Y eso automáticamente cambia el entender de la oración, porque el diálogo involucra, primero, que alguien me habla y que yo estoy dispuesto a prestarle mis sentidos para escuchar. Segundo, que tal vez habrán momentos de silencio que me van a servir para la reflexión y también habrá momentos en los cuales yo voy a hablar y voy a ser escuchado. Y eso es algo muy relevante que encontrábamos como característica primordial en esta perícopa en Eclesiastés. Quiero cerrar con algunas conclusiones que nos parecieron bien importantes dentro de este análisis que nosotros hicimos. Y dentro de las conclusiones a las que llegamos es que
em, dentro de varias cosas. Pues primero que hay que, o es importante, cómo se resalta la figura de autoridad que tenía el predicador o el coger sobre sus alumnos. Y eso es algo importante que aún hoy se ha perdido, esa autoridad. Yo recuerdo que cuando, bueno, no soy muy viejo, pero hace más o menos unos 15 años que estaba en el colegio, era muy diferente las aulas a como son hoy en día. Yo pues viví un poco la transición de ver cómo habían profesores que se respetaba mucho su enseñanza por parte de nosotros como estudiantes y cómo otros también ese tipo de enseñanza pasaba a un segundo plano. Pero es importante cómo esta perícopa hace énfasis en la importancia de esa figura de autoridad que enseña a sus alumnos, ¿sí? Entonces, partiendo lógicamente de algo que es cultural, que es propio de la cultura hebrea, y es que el hombre era instruido desde muy joven, no solo en las enseñanzas seculares, en la observación de la vida, sino en el temor a Dios por encima de todas aquellas. Y eso es algo importante. ¿Qué tanto tiempo estamos nosotros dedicando a esa enseñanza? Y de pronto también esta perícopa nos habla a los que somos papás y a los que futuramente van a hacerlo. ¿Qué tanto tiempo dedicamos a la enseñanza? Porque hoy enviamos nuestros hijos a otros lugares donde se supone que son formados y muchas veces también enseñados, pero hay una labor que nos requiere a nosotros que seamos los que podamos desarrollarla, ¿sí? Encontramos esta importancia de la capacitación en los que enseñan como una de las conclusiones más importantes dentro de este análisis. En lo personal, esta perícopa es aplicable a muchas de las circunstancias actuales de la vida. Pienso que como estudiantes es importante el estudio, el aprendizaje permanente, pero también es importantísimo el poder buscar la forma de que eso que estamos aprendiendo podamos transmitirlo a las personas. No porque un mensaje sea sencillo, quiere decir que no va a ser profundo. Jesús es un claro ejemplo de cómo un mensaje muy sencillo, una historia muy sencilla puede transmitir principios muy poderosos a las personas. Y también dentro de eso, a lo que hablamos con Mercedes es que es importante entender qué tipo de predicación vamos a desarrollar o qué tipo de enseñanza partiendo del público que nos va a escuchar, asimismo también eh, de qué manera nos vamos a dirigir a ellos. También en lo social encontramos que hoy en día los instructores parece ser como que esa capacitación no es algo prioritario, ¿sí? Y es algo que es importante que nosotros lo enfaticemos, lo trabajemos, porque esa falta de capacitación ha hecho que muchos, su corazón sea permeado por falsas doctrinas, por malas interpretaciones aún de la escritura, y esto ha llevado a que a muchas personas se les haga daño a través de esa falta de instrucción y esa falta de enseñanza y esa falta de dedicar tiempo a eso. Y también hay un llamado, pues por supuesto, para nosotros como iglesia y es prestarle atención a la formación de líderes, pastores o como podríamos resumirlo, sacándolo un poco de eso, a el hacer de nosotros, el hacer de discípulos, ¿sí? Que eso requiere varias cosas y que requiere un énfasis. A veces de pronto estamos presionados por el tiempo, los resultados, el crecimiento y eso nos lleva a veces a no prestarle atención a cosas que son importantes. Hace un tiempo hablaba con unas personas y nos decía, ¿por qué nosotros, o llegamos a una conclusión, por qué nosotros, si estamos con personas, no con animales ni con plantas, si a una planta no se le presiona para que crezca, porque usted cuando la planta, el agricultor no se le pasa todos los días, bueno, crezca, apúrele, desarróllese. Si es el maíz, no se para el agricultor todos los días a decirle, bueno, ¿qué pasó que no las veo hoy creciendo? No me están dando maíz, no me están dando... No, hay unos tiempos que él espera pacientemente y él lo que hace es preparar, abonar, cuidar, hacer. Porque nosotros también, como iglesia,
no pensamos un poco en eso. A veces sí, nos vivimos en un mundo que es cambiante, un mundo que va muy rápido, pero pues eso no quiere decir que nosotros prestemos importancia a cosas que van a determinar el que la iglesia y las personas crezcan como el Señor anhela y desea. Muchas gracias. Gracias, Daniel. ¿Alguien le quiere comentar, preguntar algo a Daniel? Nadie, quedaron sin palabras todos. Sí, profe, John Alexander Ah, levantó la sí, mano, yo sí, ya también. los vi. Ahora sí. Sí, Adriana o John. John primero. Mm, Bueno, una preguntita y un comentario, si se puede, o solo una cosa. No, los dos. Bueno, una preguntita, porque ¿cómo entendían ustedes el hecho de que las palabras de los sabios, o bueno, yo tengo aquí la versión Dios habla hoy, dice que los dichos de los sabios son como aguijones? ¿Cómo entienden esa parte? Como clavos, como clavos. ¿Cómo interpretaban esa parte? Y segundo, resaltar que pues después de todo lo que se dijo en el libro de que el justo y al impío les tienen el mismo fin, de que lo mismo pasa para el malo que para el bueno, de que tantas cosas, al final como que dice, el fin de todo discurso es este, o sea, es como cuando uno da una prédica, como cuando uno da una enseñanza y hace todo un sermón de 45 minutos, pero ya finaliza y concluye, le dice a la gente de la iglesia, bueno, tantas enseñanzas por aquí, ilustraciones por allá, textos bíblicos por aquí, pero las conclusiones son estas, como resaltar esa parte de que la conclusión es esta, obedecer a Dios, porque al fin y al cabo, aunque el justo y el impío vayamos todos al hueco, como dijimos en algún momento de la clase, finalmente daremos cuentas a Dios de todo lo que hagamos, inclusive, dice el predicador ahí en el verso 14 o 13 o 14, dice, inclusive de lo que se haga en secreto, se va a dar cuentas delante de Dios. Y esa sería la gran conclusión, quería resaltar esa parte. Muchas gracias. Bueno, sobre el tema del aguijón, lo mirábamos como aquello que nos lleva a tener cuidado de lo que nosotros estamos haciendo. Porque habitualmente cuando se habla de un aguijón, pues ahí es el contexto más pronto que nosotros tenemos es una avispa que tiene algo que si, digamos, estoy haciendo algo que no es, pues lógicamente de pronto me puede perseguir, me puede eh, chuzar o, bueno, picar. Pero eso que pica o eso que me está pasando, lo llevamos a la forma en la que el predicador expone la escritura. Y es que a veces tenemos de pronto el pensado que todas las palabras van a ser buenas y todo va a ser bueno y no. Muchas veces va a ser tal vez así como un aguijón que va a llevar a que nosotros nos despertemos de algunas cosas, ¿sí? Porque a veces, mientras leíamos eso, hacíamos un comentario que inclusive más adelante la escritura también lo habla creo que es el profeta Jeremías, cuando dice que Dios le puso a él a que comiera el rollo, el libro, y dice que, bueno, cuando estaba en la boca, pues era dulce, era muy tierno, pero ya cuando fue bajando y ya tomó otro aspecto, y lo mirábamos un poco desde esa mirada, desde esa perspectiva. La palabra de Dios en muchos aspectos va a buscar que nosotros nos despertemos y de pronto va a tocar fibras muy puntuales en nosotros, porque una picadura va en una parte puntual del cuerpo, ¿sí? Le puede picar a usted que en el brazo y eso siempre dura durante a veces unos 3 4 5 días. A veces, si de pronto no tengo el cuidado de tratarlo, pues me puede también terminar generando de pronto alguna dificultad. Pero la mirada que nosotros teníamos de esa parte cuando lo estábamos estudiando era más de eso, de cómo la palabra
nos puede despertar, nos puede también incomodar, nos puede llevar así como una picadura a estar muy pendiente y recordando eso durante varios días en nuestra mente y de ahí que lo pensábamos desde el punto de vista que es el llamado hacia la reflexión, ¿sí? Si mi cuerpo está totalmente sano y no tengo nada, pues mi mente puede pensar en otras cosas. Pero cuando tenemos una picadura, cuando tenemos otras cosas, eso es como cuando uno se pega en el dedo pequeño del pie, ¿sí? Durante todo el día o todo lo que le pase, siempre va a haber esa recordación y lo miramos desde esa perspectiva. Adriana, Sí, profe, en cuanto a lo que dijo Daniel acerca del hebreo, no mentiras, de lo que dijo acerca del mucho estudio que causa fatiga, ¿sí? Yo creo que ese pasaje junto con otro pasaje que ya es del Nuevo Testamento, que dice que la letra, bueno, no me recuerdo qué es lo que dice sobre la letra. la letra mata y el espíritu vivifica. Exacto, entonces creo que esos dos textos se han utilizado, digamos, equivocadamente en la iglesia y a mí me ha pasado ahorita que estoy estudiando teología, que de hecho soy la única que está estudiando teología en la iglesia. Los otros hermanos que están estudiando estudian el IBPS, el Instituto Bíblico, pero no como tal la carrera de teología. Entonces, de pronto sí he escuchado como críticas diciendo que ya uno se vuelve religioso, que ya que eso no vale la pena tanto estudiar. Entonces lo han tomado como por ese lado y preciso los que hacen esa crítica son los que no estudian ni están dispuestos. O sea, no lo dice el que está estudiando el IBPS, no lo dice el que ya tiene algún estudio teológico, sino lo dice preciso el que no quiere pues pagar y también dedicarse a estudiar y hacer tareas. Entonces, creo que a veces se utiliza mal como esos textos pensando que estudiar mucho la Biblia o estudiar la teología es algo que va a hacer algún tipo de daño o algo así, ¿sí? Y yo creo que todo lo que hemos aprendido acá en la universidad es tan valioso que al contrario, yo creo que debemos enseñarle a las personas cómo leer la Biblia, cómo estudiarla, cómo decirle, mire, es que este texto tiene un contexto, es que este texto fue escrito para X público, lo escribió tal persona. O sea, como que lo que sabemos nosotros se lo podamos transmitir a las personas que quizás nunca van a estudiar teología, pero que sí pueden mejorar como el aprendizaje, como la lectura que hacen ellos de la palabra. Sí, y en lo personal para mí ha sido muy enriquecedor lo que he aprendido ya a la hora de yo leer la Biblia en mi devocional, por ejemplo, porque ya no lo hago de la misma manera que antes. Entonces sí creo que sería bueno como que no sé, que en la iglesia las personas tomaran conciencia que sí es necesario y que es bueno estudiar y que eso no nos va a llevar a nosotros a cosas pues raras. Por ejemplo, hay un teólogo que me gusta mucho, se llama Miguel Núñez, y yo escucho mucho sus predicaciones y lo que decía Daniel, a veces que utilizan palabras que nadie va a entender. Para mí ese señor es excelentísimo. Y la manera como dice el mensaje lo transmite súper bien, o sea, lo puedes entender hasta un nuevo, ¿sí? Porque la forma como él habla, cómo se expresa, es muy entendible, pero él es un súper teólogo para mi parecer. Entonces pienso que es un equilibrio en todo, pienso que todo es un equilibrio, pero que sí como quitar ese concepto de que estudiar la teología o estudiar mucho, pues que va a llegar a causar algún tipo de daño en la persona. Es algo que quería comentar. Gracias, profe. Bueno, bueno. De eso yo también pienso que, o sea, pues personalmente a mí sí me parece muy chévere lo que hace, por ejemplo, la Cruzada. Yo sí estoy de acuerdo que los pastores se profesionalicen también porque digamos que eh, pues en la iglesia se lo mira como un llamado, pero fuera de la iglesia lo ven como un trabajo, ¿cierto? Y pues yo pienso que al igual que un doctor, no es como yo quiero ser doctor, tome el bisturí, vaya y, sino prepárese y sepa cómo va a ser la operación, cómo va a ser a qué droga le va a formular, cómo va a atender al paciente y ahí sí vaya y lo hace. O lo mismo un abogado, un ingeniero. Entonces es bueno que se capacite porque es como esto es importante para mí.
Yo lo quiero conocer más porque voy a edificar la fe de la gente, no solamente para mí solo, sino es para la gente que estoy cuidando, que estoy pastoreando. Y es muy importante esa parte. Entonces, pues sí es chévere, digamos, esa labor que está haciendo la cruzada y motivarlos a que se capaciten, a que estudien. Pero como describió John en el comentario en el mensaje que escribió en el chat, siempre debe ser como aprendo, pero como que lo pongo en práctica, ¿sí? Por ejemplo, en un grupo que estamos compartiendo con el profe Luis Gómez, que es sobre el judaísmo y el estudio del texto bíblico, pero digamos también como con los métodos que usan los rabinos, los estudiosos, pero judíos. Él nos decía que algo que destaca mucho en el judaísmo es que, o sea, usted ya tiene este texto bíblico, ya lo entendió, ahora cómo aplíquelo a su vida, cómo lo va a aplicar, ¿sí? Que nosotros a veces nos quedábamos, era como, ¿y esto es verdad, es mentira, si pasó, no pasó, cómo será? Pero que ellos o sea, como que lo importante es póngalo por obra en su vida, póngalo en práctica, póngalo, y es muy, y pues es algo también muy bueno de tener en cuenta esa parte, porque como yo a veces les decía a ustedes en las clases, por ejemplo, de hebreo, no es llegar y que, por ejemplo, John, y aquí el verbo está en piel y esto está en pual y que la gente quede como, sabrá qué fue lo que dijo el pastor, sino cómo, así como decía ahorita Daniel, cómo lleva ese mensaje, ese conocimiento para que lo entiendan las demás personas y pues les aproveche mucho, les edifique, les sirva. Entonces, pero sí es importante porque, pues, aparte de que solamente toman el versículo que decía Adriana, pues en el contexto en el que está, no está hablando de si es bueno estudiar o no es bueno estudiar, ¿sí? Sino está hablando de la ley y el espíritu, digamos, de la función que tiene la ley y pues el Espíritu del Señor que vivifica al creyente también. Pero muchas veces sí pasa eso de que es que si usted estudia que va a dejar de creer, que si usted estudia que no, y no, antes es como que lo edifica, lo ayuda a entender más, a aprender, digamos, como a fundamentar la fe, ¿sí? Ya, digamos, la parte espiritual y como esa parte intelectual como que se juntaran y tiene más fundamento, como que la raíz fuera más fuerte, así como si fuera un arbolito, es más firme porque ya va a tener como siempre, no sé si a ustedes les pasa que escuchan una enseñanza y ya tienen presente, ay, pero y en el contexto y esto, ¿cómo lo podríamos entender mejor? Y esta enseñanza sí es, digamos, acorde a lo que nos enseña la palabra de Dios y como que ya sí va a tener un fundamento también más firme para no como que ir de aquí para allá, sino que ya va teniendo como esa fortaleza también. Y pues yo desde que yo empecé a estudiar, también así como los comentarios que decía Adriana, pero yo he pensado que pues si Dios nos dio la capacidad de ser inteligentes y de pensar, de analizar, que él, en la propia Biblia dice que debemos escudriñar, que debemos digamos, examinarlo todo, tomar lo bueno, desechar lo malo, pues es como esa invitación pues ponlo en práctica y ponlo en obra en conocer la palabra de Dios, o sea, en esa capacidad que Dios le dio de pensar, de ser inteligente, úsela para algo muy bueno que va a ser muy beneficioso y no sé qué, como es que eso es malo y es que eso no sirve, pero pues no, digamos, no hace el intento de mirar, sino solamente se queda con la idea, así como decía Adriana. Entonces, no sé si alguien más quiere decir algo,
compartirnos algo, alguna anécdota. Todos están escribiendo en el chat. Entonces, si Dios nos da vida, nos vemos mañana. ¿Listo, compañeros? Que estén muy bien, que descansen, que Dios los bendiga. Gracias, profe. Chao, se Bueno, cuidan, que juiciosos, estén que bien. Chao, pues, descansen. compañeros. Dios los bendiga. Bueno, chao, que estén bien. Chao, compañeros.